Amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Autoestéreo. Soy Alonso Maldonado y me gusta estar con ustedes el día de hoy y que ustedes estén en la sintonía de Zona 3. Y fíjense que cuando, cuando nosotros analizamos un coche, hay cosas que son pues muy técnicas, ¿no? Por ejemplo, cuando tú comparas un coche con las fichas técnicas, como su nombre lo dice, comparas motores, comparas prestaciones, etcétera. Y hay unas cosas o unas partes que son también de percepción, ¿no? Todo es, o hay cosas en las que también influye la percepción que te transmita cierto modelo o cierto desempeño. Incluso, por ejemplo, en algún momento, hace poco, platicaba con alguien que usa mucho, por ejemplo, los aparatos para medir, ¿no?, las reacciones de los coches. Y entramos en discusión en una camioneta. No discusión, pero no llegamos o no teníamos la misma percepción de un coche porque esta persona en sus instrumentos, por ejemplo, decía, no, es que no lo hace tan bien como dicen, ¿no? Mis instrumentos y bla, bla. Y yo y otros medios le debatíamos, bueno, es que, o sea, ok, estoy de acuerdo que tú en una prueba que hiciste, a lo mejor no le fue tan bien a ese coche en las pruebas, ¿no? Pero en la parte con los aparatos. Pero en general, el manejo era una camioneta, de esa camioneta es mejor que el de su competencia. O sea, en la mayoría de las situaciones, nosotros, nuestra percepción es que es mucho mejor, ¿no? Y bueno, de repente eso pasa y nosotros aplicamos mucho el tema de la percepción. Y en el tema de los interiores, por ejemplo, de los interiores de los coches, aplican un poco el tema similar, ¿no? Tú puedes comparar el interior de un coche a la parte de equipamiento, ¿no? O sea, este tiene esto, este no, o sea, tienes sonido de tal marca, tienes una pantalla de tantas pulgadas, ¿no? Con tal equipamiento, etcétera. Pero eso no necesariamente hace bueno a un interior o no. Hay cosas donde aplica la percepción, donde aplica el cómo se siente X plástico al tacto, ¿no? El olor incluso que te da el interior. No sé, seguramente ustedes ubican mucho pues, el olor a auto nuevo, ¿no? Que no es más que el olor de los plásticos nuevos. Y hay olores muy característicos como el de Volkswagen. Ustedes recordarán mucho, sobre todo en los Volkswagen viejitos, ¿no? De los, pues, ¿qué será? De los noventas hacia atrás, de mediados de los 90 hacia atrás. Había un olor muy particular, pues que era el olor del plástico que se usaba para esos coches, ¿no? Uno que compartían mucho era el Volkswagen Sedan y la Combi. Olían a lo mismo porque pues básicamente eran los mismos plásticos, el mismo tipo de plástico, calidad y todo, entonces tenía el mismo olor. Y era muy característico. Hay coches que huelen... ahorita yo ya difícilmente distingo el olor entre uno y otro porque pues cambias tanto, ¿no? Y de coches que ya difícilmente te acostumbras a un solo olor, pero hay marcas que se caracterizan por tener ciertos olores por el tipo de plásticos que ellos utilizan, pero también hay el tema de los plásticos, por ejemplo, la percepción, y no todo tiene que ser plástico suave, porque luego, para decir que un interior es bueno o no, decimos, esto es plástico suave y esto es plástico duro, y creemos que solo el plástico suave es bueno. Pero hay de plásticos suaves a plásticos suaves. Hay unos que tú dices, pues sí, es como más suave y como acojinadito, pero se siente que no va a aguantar tal vez tan bien el sol, ¿no? Con el paso de los años. Y no necesariamente ser un plástico duro es malo. Hay plásticos duros que se sienten de muy buena calidad, que se sienten durables y donde dices, oye, tal vez para una camioneta, una pick-up, pues estaría padre tener algunos plásticos suaves, pero como en teoría es una camioneta para uso rudo, sobre todo en el segmento de NP300, Hilux, etcétera, pues no quieres un plástico suave, ¿sí sabes? O sea, quieres el plástico más resistente, perdón, más resistente que encuentres porque le vas a dar un uso rudo. Si tú vas a una RAM Limited, pues, donde entras y te sientes en el Rolls Royce de las pickups, pues bueno, ahí sí, y difícilmente la vas a cargar con cosas dentro de la cabina, ¿no? Para eso traes la caja atrás, y probablemente no vas a ser el que se baje en el cerro con las botas y el lodo, etcétera. Y aún así, si lo haces, pues tienes tus tapetes de uso rudo, pero en general está más hecha para disfrutar el viajar en ella, ¿no? Entonces, es también un tema de percepción. Si bien podemos comparar equipo con equipo, ¿no? O sea, lo que les decía, esto tiene no es lo mismo tener un sistema de audio Bowers Wilkins que tener un sistema de audio marca X, ¿no? Genérica. Incluso dentro de las marcas de audio hay niveles, ¿no? O sea, no es lo mismo
tal vez, o no va a ser la misma calidad, tal vez precisamente un audio Bose, que es ya relativamente común en un cierto nivel de vehículos, a tener un Bowers Wilkins o un Bang Olufsen con ciertos niveles de bocinas, etcétera, un audio focal. O sea, incluso en eso influye el que sea un buen interior o no. Pero creo que algo que es importante es una mezcla de materiales que al final resulte en un interior agradable, ¿no? Aunque tengas algunos plásticos más duros que otros, pero que el ensamble sea bueno, que haya ausencia de ruidos. Creo que eso es lo que habla también mucho de un buen interior, ¿no? O sea, el ensamble sea tan bueno que no haya muchos ruidos interiores o que haya los menores ruidos interiores. Hay algunos que son inevitables, sobre todo con nuestras calles, pero que demuestre que el coche está bien armado. Me recuerda mucho el caso del Gol. El Gol es un coche que tiene muy buenos interiores. Y tú vas a decir, pero el Gol todo es plástico duro. ¿Por qué tiene buenos interiores si no hay maderas nobles, si no hay metales? Pues porque está muy bien hecho, ¿no? O sea, porque es muy agradable. Es más agradable ir en un Gol que en tema de ruidos, por ejemplo, y de ensamble, que en algunos vehículos premium a los que les suena todo y que parece que vas ahí como en sonaja, ¿no? Y sí, tienes plásticos muy bonitos y tienes una pantalla muy grande y tienes madera de bla, 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 pero todo va sonando y dices, o sea, llega un momento en el que te cansas, ¿no? Y luego resulta que te subes a un Gol nuevo y no hay nada de ruidos. Pues qué a gusto, ¿no? O sea, incluso hasta un interior más silencioso porque no hay ruidos, porque el coche está bien hecho, o sea, tiene un buen ensamble y todos los plásticos son duros, pero son durables. Entonces, tiene mucho que ver el tema de la percepción. Aunque tú lo puedas comparar en equipo, aunque tú puedas comparar, mira, esta tiene piel X contra una piel o una vinipiel. Yo creo que la experiencia tiene mucho que ver más con el armado del vehículo, ¿no? Y con la calidad, aunque sea un plástico duro o aunque sea un plástico suave, pero que sea de calidad, que el armado también sea de calidad y que también esté diseñado de forma en la que tú te puedas sentir cómodo dentro de él. Por ejemplo, Peugeot 301 tiene un buen interior en general, tiene buenos plásticos, pero la persona que lo diseñó como que nunca se había subido a un coche y dijo, pues vamos a poner los elevadores de los cristales en medio, no importa. La gente no lo usa en las puertas, ¿no? Que es donde están los cristales, ¿no? La gente lo controla de en medio. Los portavasos, pues son de tacitas de té, ¿no? Pues que al cabo nadie usa, nadie compra los combos extra grande de comida rápida donde te dan una cubeta casi de refresco. No, no, no. O sea, hay que hacer un portavasos chiquito. Entonces termina siendo una experiencia agridulce, porque a pesar de que tienes buen equipamiento, tienes un diseño agradable, una mezcla interesante de materiales, el convivir con ese interior resulta complicado para la mayoría, sobre todo en México, donde estamos acostumbrados a tener espacios para guardar nuestros smartphones sin ningún problema. En el caso del 301 no hay un solo espacio donde tú puedas tener tu smartphone y desentenderte de él. O lo traes en la bolsa o lo traes ahí volando dentro del coche, ¿no? Entonces se convierte en una experiencia como agridulce, ¿no? ¿Y qué pasa si vas a un restaurante de comida rápida y se te antojó el combo más grande que hay? Pues vas a tener que traer el vaso entre tus piernas porque no hay un portavasos donde lo puedas poner. Entonces se convierte en una experiencia agridulce. Y entonces lo que hace bueno un interior es una mezcla de todo, ¿no? De de materiales, de plásticos, de ergonomía, ¿no? De espacio, y es lo que nosotros tomamos en cuenta para hablar de un buen interior. Pero bueno, vámonos a un corte. Nuestros teléfonos 3122-4200, 3122-4266 y WhatsApp 33 18 80 76 41. Regresamos para contestar sus preguntas. Ya estoy de regreso, amigos, y voy a empezar a contestar sus preguntas. Buenas tardes. ¿Recomiendan Gol? Sí, Gol en general es recomendable en versión o en caja manual principalmente, porque la que se conoce durante mucho tiempo se conoció como ASG y que luego se conoció como iMotion, que es automática entre comillas. Es una caja robotizada. En realidad es una caja manual, pero hay un robot interno que hace los cambios y ese robot tiende a ser muy latoso con el tiempo. Aparte de que la experiencia de manejo es algo desconcertante porque las personas que han manejado manual van a identificar precisamente, ¿no? El momento en que entran los cambios, en el que el robot hace el cambio, mete el embrague, etcétera, y tú vas manejando, acelerando y pues es como raro, ¿no? Porque sientes que alguien está haciendo los cambios por ti
y tal vez no te entiende tanto lo que tú quieres hacer. Entonces solo en caja manual es recomendable y sí, tienes un manejo agradable, tienes un interior espacioso para 4 personas, entonces sí es recomendable el Gol en caja manual. ¿Qué es mejor, Ignis, Gol o Fiat Mobi? Mejor en potencia, Gol. ¿No? Y en aplomo, altas velocidades, Gol va a ser un poquito mejor. Pero en general, a mí me parece más recomendable Ignis. Tienes un buen espacio interior, tienes buen rendimiento de combustible, tienes un manejo ágil, porque es tan ligero que tienes un manejo ágil en ciudad. En carretera no va a ser tan rápido como un Gol, pero puede que incluso se sienta tan bien a altas velocidades como un Gol. Entonces, en lo personal, para un uso más mixto, no en ciudad, que tengas un manejo agradable, que tengas un diseño interesante, etcétera, algunas amenidades más, me parece más interesante Ignis. Y Mobi es muy pequeño, creo que ahí el rival sería Fiat Uno, y el Suzuki Ignis me parece incluso un poquito mejor que el Uno. Hola, tengo un Elantra 2015 y quiero cambiarlo dando el brinco a un mejor segmento, pero no estoy seguro si el segmento donde está el Sonata y Mazda 6 o una SUV donde compiten Tucson y RAV4. ¿Qué ventajas tiene cada uno? Y ahorita ambos están en el mismo rango de precio, abajo de 400,000 pesos la primera versión. Mira, como tal, en manejo y en espacio incluso puede ser mejor el segmento de Sonata y Mazda 6. Sobre todo Sonata, ¿no? Sonata tienes muy buen espacio, tienes un manejo muy cómodo, tienes también probablemente un poquito más de equipo que en el Mazda 6 versión básica. Vas a tener muy buena cajuela. Y si vas al segmento de Tucson y RAV4, pues vas a tener que es una camioneta. Pero esa es su ventaja entre comillas, y digo ventaja entre comillas porque o sea, ahorita mucha gente lo ve como una ventaja ser camioneta, pero vas a tener un manejo menos ágil en esas camionetas que en el segmento de Sonata y de Mazda 6. Creo que es mejor un Sonata, en términos generales va a ser mejor ir por la versión de entrada de un Sonata, por espacio, por mayor dinamismo, por mayor seguridad, porque es menos propenso a tener volcaduras, por el menor centro de gravedad. Vas a tener 5 años de garantía, algo que tú ya conoces también, estás familiarizado con los servicios de Hyundai. Puede que logres un mejor trato, ¿no? Incluso con la misma Hyundai que cambiando de marca. Yo sí me iría más por un Sonata. ¿Compraría una 3008 usada? Sí, solo llevándolo obviamente a la agencia, ¿no? A revisar que todo esté en orden. Si fuera la versión, la generación actual. La generación anterior tal vez no tanto, porque ya tiene pues, bastantes añitos, ¿no? El, no era de buen manejo y todo, pero la generación actual usada sí, llevándolo a revisar a la agencia. La anterior, pues tal vez ahí ya optaría por una marca como una CRV, una cosa así, pero de la generación actual sí, me iría por una 3008. Me venden un Fiesta 2008, ¿lo recomiendan? En términos generales sí, ojalá sea una versión que tenga ABS y bolsas de aire y también en caja manual. Vas a tener buen espacio, vas a tener un manejo agradable. Es un coche en general dentro de su segmento, era bueno, nada más no esperes la mejor calidad de ensamble. Opinión del Antra 2016, en general es un buen coche, tienes un espacio agradable, tienes buena garantía, es un poquito gastón dentro de su segmento, o sea, unos 10 kilómetros por litro a lo mucho, o 11 ya si tu manejo es muy bueno, pero en general sí es un buen coche, sobre todo muy agradable. ¿Qué piensan de McLaren que chocó en Patria? Desperdicio de dinero a la ciudad. Desperdicio de dinero. La ciudad no está diseñada para este tipo de vehículos. Saludos. Ninguna ciudad está diseñada para que la mayoría de sus pobladores anden en superdeportivos, ¿eh? Todas están diseñadas para el grueso de la población, ¿no? Para funcionar de acuerdo a las necesidades de transporte de la mayoría de sus habitantes, ¿no? Ninguna ciudad está diseñada para que puedas andar, para que la mayoría de la gente ande en superdeportivos. Es simplemente el exceso de confianza en un vehículo, como pasa en la mayoría, ¿no? En este caso fue un McLaren, pero pues hay gente que cree que no sé, que su Gol, hoy hemos hablado mucho de Gol, por así decirlo, que su Gol puede tomar curvas súper rápidas y pues no, porque no tienes control de tracción, no tienes control de estabilidad, etcétera. Entonces, no es más que el resultado del abuso de confianza en las habilidades de manejo del conductor, que en este caso, pues creyó que podía controlar un McLaren, así como hay gente que cree que puede controlar un SUV y tomar curvas muy cerradas y resulta que pues, a lo mejor terminan volteados. En este caso pasó lo mismo. Tuvo un exceso de confianza y un exceso de potencia en el coche que provocó un accidente en calles que no están diseñadas para el manejo de un superdeportivo. Pero pues son, como se dice por ahí, problemas de primer mundo, ¿no?
choqué mi McLaren, pues no pasa nada, luego me compro otro. Seguramente eso pensó el dueño del McLaren. ¿Qué recomiendan? ¿X6 o GL6 Coupé? Pues en general prefiero un poquito más ahorita X6 de BMW, ¿no? Por durabilidad, probablemente también por reventa, pero pues ya es como ponerse como muy, ¿cómo se podría decir? O sea, las dos son buenas camionetas, ¿no? Ya es más a tu gusto, ¿qué te gusta más? Yo creo que X6 en general es una compra un poquito más certera, aunque no es un segmento tampoco que tenga, como es un coupé, un SUV coupé, eh, no tienes tanta practicidad como si fuera una X5, por ejemplo, donde sí tienes más la forma de SUV, entonces yo creo que me iría más por X6. Saludos, son los mejores, muchísimas gracias por el mensaje. Ah, buenas tardes. Ya deberían de inventar carros que en época de lluvias naveguen. Pues sí, pero yo creo que lo más recomendable por seguridad es mejor en lluvias muy fuertes, evitar sacar nuestro auto para que él sobreviva y para que también tengas menos posibilidades de tener un accidente. Amigos, nos escuchamos el día de mañana. Sigan con la programación de Zona 3. Soy Alonso Maldonado. Hasta mañana.